o que modifica sus características eléctricas, cediendo o aceptando electrones. Los electrones se mueven en un campo eléctrico a una velocidad que es proporcional a la intensidad del campo eléctrico. A mayor intensidad, mayor velocidad, pero ojo, si ponemos una intensidad bastante fuerte, lo que hacemos es que destruimos el semiconductor. Tienen un límite, ya veremos que en varias ocasiones hablaremos de las tablas de características de la... silenciad, por favor, los micros ahora. Si queréis hablar, levantad la mano. Aquí una manita en la parte de abajo, levantáis la mano y yo os contesto, ¿vale? Aquí me sale aquí una cosita diciendo esto. El semiconductor más elemental que hay es el diodo. El diodo, el símbolo es el que se ve aquí, tiene la parte negativa, que es el cátodo, está representado con la flechita, y el ánodo en la parte, decimos, positiva. Los diodos son iones materiales P y N, por tanto, esto, aquí todo es lo que pone en el libro. Si en el diodo de silicio es 0,7 voltios y en el caso del germanio 0,3 voltios. Cuando hay una diferencia de potencial en el caso del silicio entre aquí de 0,7 voltios, conduce. En el caso de germanio es 0,3. Actualmente la mayoría de los diodos son de silicio. Los de germanio se buscan, como veis que dice, como paño de oro, porque se dejaron de fabricar hace mucho tiempo y lo encuentras. Polarización directa, cuando un cristal PN va unido al conductor al polo positivo y el N al polo negativo. Os van a preguntar esto, hay una pregunta, sobre todo en el CN, ya después lo hablaremos, que cómo se polariza, cómo está bien polarizado un diodo CN. Es el único que se polariza a inversa, de forma inversa, y muchas veces pregunta de examen y todo el mundo por un diodo y directamente contesta directo. No, el CN es negativo, ya lo veremos, además está en el libro, está puesto. Una polarización inversa excesiva rompe la estructura del cristal, igual que una intensidad mayor de la que soporta, también lo rompería. Hay unas tablas, que las tablas son, te dicen qué intensidad y el voltaje máximo que es capaz de pasar por él. De forma simplificada, aquí tenemos pues la gráfica de cómo funciona. Es decir, de forma simplificada, la curva característica, figura 55 para ver, consta de dos regiones. Por debajo de cierta diferencia potencial, se comporta como un circuito abierto. Buenas. De forma simplificada, como un circuito abierto, es decir, en esta zona no conduce. A partir de un voltaje conduce, en la zona de avalanche empieza a conducir y cuando llega a su tensión real de polarización es cuando puede pasar la intensidad máxima en el diodo. Debido a las características expuestas en los diodos, tienen diversas aplicaciones, tales como rectificadores, estabilizadores. Espera, silenciar. Es que si no lo silencio, aquí no muerta. Estabilizadores, multiplicadores, mezcladores. Y vamos a seguir viendo ahora las aplicaciones más usuales. ¿Alguna duda con los diodos? El que quiere preguntar algo, pincha la manita aquí debajo y le contesto. Aparece y le contesto, ¿vale? Diodos rectificadores, diodos CN, aquí los tipos, diodos LED y diodos varicap. Una de las aplicaciones más normales del diodo es rectificar una corriente. Esto es una red de una corriente alterna, un transformador aislador
que nos va a hacer disminuir la corriente y deja pasar solamente la parte positiva. Es decir, tendríamos la parte positiva de la corriente, lo pasaría, la parte negativa de la onda no la pasaría porque el diodo no está abierto, y cuando vuelve otra vez a conducir. A este circuito se llama pulsante, son pulsos. Un pulso pasa un tiempo, pasa el periodo y vuelve a pasar el tiempo. Actualmente este tipo de rectificadores casi no se utiliza. Diodo CN es un diodo de silicio. Diodo CN es un diodo de silicio construido que funcione en zonas de ruptura. Los diodos CN, cuando están polarizados inversamente, mantienen la tensión entre sus terminales, prácticamente constante en un rango de intensidad y temperatura. La figura 58 podéis ver cómo se monta un circuito con un diodo CN. Lo que va a hacer el CN es que en el rango, los CN tienen una tensión, tienen marcado una tensión o su característica una tensión, y solamente dejan pasar hasta esa tensión. En tensiones superiores dejan de funcionar y no dejan pasar la tensión. Tiene una resistencia de carga, que es la que está en la parte superior izquierda, y esa es la que como es el que dice, hablando coloquialmente, se chuparía o gastaría la intensidad el voltaje que no puede. Diodo LED, en inglés, es un dispositivo que emite una luz. Además, luz, una cosa monocromática. Dependiendo de cómo esté fabricado, puede ser desde blanco hasta rojo o casi ultravioleta. Ultravioleta no lo vemos, pero sí emiten. El color de fuera nos puede indicar de qué color es, pero no significa que porque esté pintado, como antes se pintaban las bombillas de amarillo, de rojo, para que tuvieran un color, no. El color que tiene depende de cómo esté fabricado en uno. Por eso puede haber uno que sea transparente y al encenderlo lo veáis que tiene un color dentro del espectro visible. ¿Alguna duda? Si tenéis alguna duda, levantar la mano. Diodo varicap o de capacidad variable. Es un diodo que se utiliza para ajustar frecuencias, es decir, según polaricemos ese diodo, va a aparecer una capacidad mayor o menor. Es decir, se utiliza normalmente para coger y para ajustar osciladores, tener una regulación de osciladores. No es que pueda variar mucho, pero sí se ajusta. De esta forma, tendremos un condensador variable controlado por una tensión. Depende de la tensión que le pongamos al diodo, lo vamos a tener. Los valores de capacidad obtenidos dependen de cómo esté fabricado. Tiristores. Tiristores, si os fijáis, es como si uniéramos dos diodos. ¿Qué es lo que hace? Que cuando se le aplica una tensión, deja pasar mucha más intensidad. Actualmente, tiristores se usan como interruptores electrónicos de gran potencia. Repito, si tenéis alguna duda, levantad la mano. Transistores. El transistor, pues casi, fijáis, el transistor están formados por un sándwich entre dos tipos de semiconductor P y N. Los transistores bipolares, que son este tipo de estos, tienen dependiendo de cómo se llamen, PNP, una capa de semiconductor P, una capa de semiconductor N, una capa de semiconductor P. El NPN, pues NPN. Diferencia a la hora cuando lo veamos en un esquema. El positivo, la flechita está hacia la base. Y el NPN, la flechita está hacia fuera de la base. Es como mejor se reconoce
un transistor en un esquema. También con un polímetro somos capaces de hacerlo, ¿vale? De esto aprenderos estos esquemitas, y os fijáis, la flechita indica que es negativo. N, P, N. P, N, P. Con esa regla mnemotécnica lo aprendéis. Flechita, negativo. Y así podéis aprenderlo muy rápidamente. En las partes que tiene emisor, es decir, por donde le va a entrar la corriente que vamos a sacar, colector, que es donde va a salir, y base es donde que va a controlar que haya paso entre estos dos extremos. Dependiendo de las características, pues vamos a poder pasar. Dime, habla Daniel, dime. Sí, Daniel. Daniel. Vale, Daniel, dime. Dime, Daniel. Dime. No se te escucha. La regla mnemotécnica es muy fácil. En la flecha es el negativo. Entonces, si como la flecha está en medio, sería P positivo, N negativo, positivo. En el caso contrario, aquí tenemos negativo. No te preocupes. Negativo, la flechita, el punto de la flecha, donde indica la flecha, positivo, negativo. ¿Lo has entendido, Daniel? Vale. La flechita te va a indicar el negativo. En el caso este sería positivo, negativo en la mitad y positivo en el otro extremo. En este caso, el negativo sería el primero, el positivo en medio y el negativo otra vez en medio, en el extremo. ¿Lo has entendido? Daniel, ahora se te oye. ¿Se me oye ahora? Vale. Sí, gracias. te veo perfecto. Bien, gracias. A ver, estoy viendo, claro, como no veo ningún cursor, en el transmisor PNP, Sí. PNP, el negativo está en el emisor. El negativo, en el PNP, el negativo está pegando a la base. Si te fijas. Vale. Espera a ver, ¿sí? ¿Ve ahora el cursor? Sí, lo veo, la punta de la flecha, sí. La punta de la flecha. La punta de la flecha estás viendo el negativo. Entonces, como he dicho que el negativo es la punta de la flecha, en este caso, en este tipo de transistores es P, N, P. Positivo, negativo, positivo. En este caso tendríamos negativo, porque está apuntando la flecha, el siguiente sería positivo y el siguiente sería negativo. ¿Lo entiendes ahora? Sí, vale, lo entiendo. El ramal que tenga la flecha es el negativo. Es y a el partir negativo. de ahí, vale. A partir de ahí Sí, sí. ahora lo vamos a ver mejor, creo yo. Sí. Vale, entendido, gracias. Gracias. Vale. El transistor tiene tres partes. El emisor es que por donde el colector y la base, que es lo que controla. El transistor requiere una polarización de base emisor. ¿Estáis viendo bien ahora? Y el emisor. Figura 61, que sería esta de aquí. Aquí tenéis la figura de cómo sería un transistor NPN. Aquí tenemos, estamos con una fuente de alimentación, estamos alimentando la base, haciendo que tengamos aquí, tenemos que tener un positivo. Es una cosa que hay que tener en cuenta. En este caso, para que este transistor conduzca, aquí tiene que tener un positivo.
aquí tendría que tener un negativo. Para que conduzca. Y aquí, eso sí, esto tenéis que aprenderlo. El factor de amplificación beta, que es una letra griega, de un transistor, es el llamado factor de amplificación, es la variación de la intensidad del colector por variación de la intensidad de la base. Y otra cosa que tenéis que entender, que tenéis que aprender, ganancia o tensión de un transistor, tensión de salida, tensión de entrada. ¿Lo veis? Esto hay que aprendérselo. Y la ganancia potencia de un transistor sería la ganancia por intensidad por la ganancia de tensión. Es decir, esto por esto, ¿vale? Otros transistores que son los que normalmente llevan los circuitos integrados son este tipo. Son los tipos efecto de campo o corriente inducida. Es decir, aquí en estos transistores tú tienes que suministrar, hay parte de la tensión se pierde en esta fase, de lo que conduce por aquí se va a perder en esta unión. En los bipolares son interruptores. Cuando le llega la orden, dejan pasar la corriente. Cuando no le llega la orden, los cortan así. La flechita te dice exactamente igual. ¿Qué tipo va a ser? La flecha te va a decir que si es N o P. El efecto Fettingler es distinto al bipolar, ya lo que hemos descrito anteriormente. No absorbe corriente, como he dicho, como acabo de decir ahora mismo. No absorbe corriente en la base, donde la corriente que atraviesa la base, pese a ser pequeña en comparación con circuitos terminales, no siempre puede ser despreciada. Ahora haces cálculos. Los MOSFET, que es también como se llama esto, presentan un comportamiento capacitativo. Es decir, en algunos casos se puede utilizar un transistor de este tipo como un condensador, mientras que los bipolares no puede hacerse. Aquí tenéis con las estas y aquí las puertas. Gate sería la puerta, drenador, drain y source la tiene. La puerta es el terminal equivalente a la base del bipolar. El transistor de efecto de campo se comporta como un interruptor controlado por tensión, donde el voltaje aplicado a la puerta permite que fluya o no corriente del drenador hacia la fuente, ¿vale? Aquí tenemos lo que he dicho antes, canal N, canal P. Canal P dependiendo de la aplicación de tensión positiva de esto, ¿vale? ¿Alguna duda? Circuitos amplificadores con transistores bipolares. Los amplificadores bipolares se utilizan normalmente como amplificadores, mientras que los de efecto de campo, estos tipos no se utilizan como amplificadores, se utilizan como interruptores, ¿vale? Aquí tenemos una gráfica que es lo que hablaba antes, que un transistor se comporta de distintas formas según la gráfica que tengamos en el momento. Y aquí tenemos el resto de gráficas señaladas. Bueno, esto lo leéis aquí. Los circuitos amplificadores son los que intervienen. Transistores pueden ser configurados en base a 3 montajes típicos. Emisor común, base común o colector también común, conocido como seguidor de emisor. Aquí tenéis que tener una cosa en cuenta y es que dependiendo de cómo sea, es decir, montaje en emisor común, la entrada se aplica en la base y la salida se obtiene del colector. Y eso sí tenéis que tenerlo muy claro. Las ganancias en tensión en corriente son muy elevadas, obteniéndose una ganancia de potencia. No sé si cae esta pregunta, pero suele caer porque te dice, ¿quién tiene mayor ganancia? ¿Un montaje de emisor común, de base común o de colector común? ¿Vale? Ya para que veáis, montaje emisor común es muy alta, una ganancia de potencia, es decir, emisor común. En base común, la ganancia en tensión es grande y la ganancia en corriente es aproximadamente E1. Y a diferencia, que es el peor, en colector común,
tiene una alta ganancia de corriente y una ganancia de tensión ligeramente inferior a 1. ¿Vale? Estas tres definiciones tenéis que aprendéroslas porque tenéis que saber, son preguntas de test. ¿Quién tiene más ganancia en tensión o quién tiene más ganancia en intensidad? Impedancia de entrada. Aquí te dice de los circuitos anteriores. Impedancia de entrada, media y alta. Impedancia de entrada, emisor común. Impedancia de entrada media alta y de salida alta. La corriente de entrada y la salida están en oposición de fase y la realimentación a través de la resistencia negativa. Circuito de base común, baja impedancia de entrada y alta impedancia de salida. Circuito de colector común, esto. Las cosas que os digo, ponerle alguna cosa en el libro o algo para saber que tenéis que aprenderoslas, porque suelen ser preguntas de pillarte para un examen, para un test. Por eso os tengo subrayado para que lo veis. Método de polarización. Es que la unión de entrada quede polarizada directa, mientras que la unión de salida quede polarizada. Y aquí tenéis lo que hay. Saturación, cuando la corriente del colector deja de depender de la corriente de entrada y pasa a depender de la tensión del propio colector. Tensión máxima del colector es la tensión máxima continua que puede aplicarse al colector sin dañar el transistor. A partir de esa tensión, el transistor se revienta. Y además es muy típico, hace plaf y salta un trocillo de transistor por ahí, por el lado, ¿vale? Bueno, todo lo que hemos hablado antes son para transistores bipolares, es decir, los que son NPN o tienen base emisor. Ahora vamos a hablar de circuitos integrados lineales que lo que llevan no son transistores bipolares, son transistores de efecto de campo. Hoy en día los transistores se están utilizando, pero más se utiliza los circuitos integrados lineales. El tipo más común, amplificador operacional que tiene su entrada negativa, su entrada positiva, su alimentación, VSS, si no tiene simétrico, puede ser 0, y dependiendo de las características del integrado, puede tener una tensión pues, desde 3,3 voltios, que es lo último que se están fabricando, hasta como antes que se utilizaban, que podían llegar a 12 voltios. Si ponemos una alimentación que es mayor a la que está permitida, el circuito, el chip, le sale una pompita y se nos queda la mar de a gusto. De manera sencilla diremos que un tipo de amplificador o alfa Oscar, un amplificador operacional o en inglés podría ser AO, podéis encontrarlo por las dos formas. De manera sencilla diremos que un amplificador que aumenta considerablemente las tensiones aplicadas a su entrada negativa y entrada positiva. Es decir, que la diferencia entre sus dos entradas multiplicadas por un factor de ganancia. Es decir, la entrada, por ejemplo, la negativa puede estar a tierra, a masa, y la entrada positiva puede tener un valor que, dependiendo de las características, en la salida nos tendremos a aumentar esta señal. ¿Para qué se puede utilizar? Osciladores, mezcladores, filtros, preamplificadores, audio y vídeo, para todo. Un amplificador adicional es la base de la electrónica digital. Entonces está en todos los componentes, en cualquier cosa, hasta en los propios microchips de Arduino. Lo que tiene el Arduino dentro son miles de componentes, de transistores haciendo funciones de amplificadores operacionales. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Vale. Tranquilos que tenemos tiempo de hacerlo. Repetimos las veces que haga falta. Habida cuenta, las válvulas hoy en día, no sé si habría visto alguna válvula algún día por ahí. Las válvulas que normalmente están, como el que dice, en desuso. Ya no se suelen utilizar solamente en amplificadores de potencia, aunque los amplificadores con pastillas transistorizadas
van ganando día a día de estos, pero las válvulas todavía sigue funcionando. Lo que sí es verdad que una válvula en un equipo de sonido se escucha muchísimo mejor que un transistor, de aquí a Lima, ¿eh? No tiene comparación. La figura que veis aquí es un diodo. Esto es un diodo. Bueno, las válvulas se llaman también dispositivos termoiónicos simples o válvulas, ¿vale? Una válvula se basa, esto es un diodo, el símbolo de un diodo, tiene un filamento. Si habéis visto alguna válvula, parece que tiene una resistencia muy finita, muy chiquitita de ahí, se suele alimentar con 6,3 voltios normalmente. Al calentar el diodo, al calentar el filamento, crea que el cátodo empiece a soltar electrones, que es la emisión termoiónica. Si yo hago pasar una corriente en su... Perdón. Perdón. El positivo va hacia el negativo y circula la corriente. Como este caso está al revés, pues no deja pasar la corriente. La placa, un buen conductor metálico, suele ser cilíndrica, está rodeada del filamento. El cátodo suele ser de caldeo directo cuando se trata de un hilo metálico filamento que se puede pasar la corriente. De esto suelen preguntar, no suelen preguntar mucho, pero bueno, que por lo menos os suene. Aquí tenéis, esto es un triodo, tiene tres rejillas, tiene tres elementos: el cátodo, este es el filamento, el cátodo, una rejilla y el ánodo. En un pentodo tendríamos igual, si lo pusiéramos, tendríamos su filamento para caldear, su cátodo, dos rejillas de control. Las rejillas de control lo que van a hacer es que van a dejar pasar más o menos flujo y tendríamos un ánodo. Un triodo semipositivo con tres electrodos. Curva característica, transconductancia o conductancia mutua en la pendiente de la curva. No suelen preguntar nada de esto así. Etapa de potencia, adaptación de impedancia. En el día anterior vimos la adaptación de impedancia mediante montajes pi o montajes... ¿no ves? Esto es un montaje en pi. Parece una pi, el símbolo pi de griego. Tenemos aquí un tetrodo, 1, 2, 3, 4, y tenemos aquí el filamento. Potencia hasta sólido, sabemos que pueden tener amplificador final equipado con válvulas. ¿Cuál es mejor? A gusto del consumidor. Hay gente que le gustan mejor los amplificadores sintetizados, con pastillas amplificadoras, o hay gente que más le gustaba la válvula. Las válvulas admiten un poco más de ROE que los equipos con pastillas de amplificación. Las pastillas de amplificación, como tenga un ROE alto, se carga. Y aquí ven una cosa que no os choque, porque ello, y debido a la carga que presenta una antena, es comparativamente muy baja, entre 50 y 300 ohmios. Sí, la antena, normalmente, las que conectamos directamente al cable de RF, tienen 50 ohmios. Pero las que son de escalerilla, ya lo veremos cuando veamos la antena, las que son de forma de escalerilla, la GRV, que es un tipo de eso, tiene una impedancia de 300 ohmios. Y entonces tienes que tener, para que tú tengas una buena transmisión de la potencia, debe de haber una buena adaptación de impedancia. Normalmente son 50 las que tenemos en casa y 300 ohmios son las que están en escalerilla. Es como, no sé si acordaréis alguno, las antiguas antenas de televisión, la bajada de antenas de televisión, que eran dos cables paralelos que bajaban desde la antena hasta el televisor. Estoy hablando de los años 60, 70, si os acordáis. Eso ya no se
no se utiliza. Escalerilla se suele utilizar, hay varios fabricantes que lo hacen. ¿Alguna duda? Dime. Dime. Sí, vamos a ver, la adaptación de impedancia se utiliza, como tú dices, en un adaptador de acoplador de antena. Tanto como dice aquí el libro está diciendo que la salida lo lleva, aquí por este caso, lo lleva el amplificador. Sí, hay amplificadores que ya llevan su acoplador de antena. Lo que siempre hay que tratar es que no debemos de utilizar debemos de utilizar lo mínimo un acoplador de antena. Parte de la potencia que emitimos se va a perder dentro del acoplador, ¿sabes? Entonces, en este caso, lo mejor, utilizar lo mínimo un acoplador o tenés que acoplar menos, porque ¿qué es lo que estás haciendo? Es que estás, hablando mal y pronto, estás engañando al amplificador o al equipo para que funcione correctamente y no tenga problemas. Esto es un adaptador de impedancia que es un acoplador. Tiene, además, fíjate que tiene dos condensadores variables, tiene una inductancia que la puedes girar y entonces con ello, estás ajustando con esta parte estás juntando el acoplamiento de la placa de salida y aquí está acoplando la parte de la antena. ¿Lo has entendido? El 7058 URI, ¿lo has entendido? Si no, te lo repito. Sí. Los acopladores lo que hacen es que el amplificador o el equipo vea que la antena tiene una impedancia de 50 ohmios. Entonces, si la antena no tiene 50 ohmios de impedancia, parte de la potencia se va a perder en el acoplador. Si tú un acoplador le metes demasiado, no es capaz de acoplar directamente te lo puedes terminar cargando. Es decir, cuando se acopla, nunca se debe acoplar a máxima potencia. Se debe empezar siempre a acoplar a mínima potencia e ir subiendo y ajustando hasta que llega a máxima potencia. No es decir, voy a transmitir con 1000 vatios o 1 kilovatio, que es lo mismo. Le pongo y ajusto, no. Tienes que empezar a hacerlo a 100 vatios y cuando tengas ajustado en 100 vatios ya vas retocando, vas subiendo potencia y vas retocando. En los acopladores automáticos de antena, él solo empieza, pero si te lees las características te dice que empieces siempre a baja potencia, nunca con la máxima potencia del equipo. De hecho, ellos tienen memoria, los acopladores automáticos tienen memoria y ya saben que cuando ellos detectan una frecuencia determinada, meten o sacan bobinas o condensadores para hacerlo. Sí, los acopladores, estos componentes te van a consumir intensidad y eso se va a redundar en que la potencia que tú vas a tener aquí en la salida va a ser menor que la que tiene aquí. Si el acoplador, aquí siempre hay una pérdida. En esta parte hay una pérdida. Entonces, te van a consumir. Porque ¿cómo es capaz de consumirse? Disipando en calor. Si tú coges y tienes un ROE muy fuerte, el acoplador se termina calentando. Porque no sea capaz de adaptar la impedancia. ¿Lo entiendes? ¿Lo has entendido o no? Vale, pues el ROE te lo digo, es relación de ondas estacionarias.
y es una relación entre la potencia que tú emites y la potencia que retorna por una mala impedancia. Vale, no te preocupes, me lo apunto y el próximo día, aunque en el RO no esté por ahí, te saco una figura y vemos y lo vemos, ¿eh? Que aquí lo que no quiero es que va a ser una cosa encorsetada, que diga esto, no. Hay dudas, pues te busco un dibujo o para que tú lo veas, ¿sabes? Para que te hagas una cosa, el ROE, así a lo bestia lo entiendas. Tú tienes una tubería de 1 pulgada e intentas meter el agua por una tubería de 3/4 de pulgada. Por mucho que quieras, todo el agua que sale por la tubería de 1 pulgada no va a entrar en la de 3/4 de pulgada. Una cuarta parte de pulgada va a empezar a salirte por los extremos y te va a poner mojado. Pues eso es lo que el ROE es esa agua que no es capaz de entrar en la antena, que se disipe en la antena y vuelva, se transforme la antena en una onda electromagnética, sino que viene otra vez hacia el equipo. ¿Vale? ¿Alguna duda más? Parar todo lo que queráis, que no tenemos bulla, no tenemos de esto. Lo apunto. Mándame por correo los test que está atrancado. Y así el próximo día lo tenemos al correo que hay al principio. Los tengo preparados y así los vamos resolviendo. Si tenéis alguna duda de cualquier otra cosa, me mandáis un correo y en el momento antes de empezar la clase resolvemos todas las dudas que tengáis, ¿eh? Porque si vais más adelantados y estáis atrancados en un momento determinado, no quiero decir, ahora cuando lleguemos, no, tú me lo dices y en 5 minutos lo explicamos y lo hacemos, ¿vale? Alguno para eso está el correo, o me lo ponéis por aquí, yo lo copio y al día siguiente lo ponemos, ¿vale? Vale, habla. José Manuel, habla. Dime. Juan Manuel, perdón, que no te había confundido. Dime. Pero tiene el micrófono silenciado. Vale, ya. Hala. Vale. Dime. El tema de lo que estabais hablando del ROE. Sí. Bueno, yo soy de telecomunicaciones, entonces el tema este es curioso, es la máxima transferencia. Entonces tenemos que ver que el emisor, tanto la emisora como la antena, el acoplador nos está haciendo una adaptación de impedancias tanto de la emisora de nuestra emisora a la antena, que vea nuestra emisora su impedancia característica, los 50 ohmios famosos, y que la antena también esté viendo su impedancia característica a la frecuencia a la que está trabajando. Entonces, en teoría, las pérdidas del acoplador de antena tienen que ser mínimas. Tienen que ser mínimas porque las impedancias en la línea sería la propia atenuación que nos puede producir un poco los componentes que tenemos, pero las pérdidas de potencia son mínimas en el adaptador de antena. Por el tema de la adaptación de impedancias. Mira, es que en eso en parte estoy de acuerdo, pero también tienes que estar de acuerdo en una cosa, que es que todo el mundo piensa que el adaptador de impedancia del acoplador tiene problemas solamente en transmisión. Pero es que esa pérdida también tiene esa pérdida. Tiene esa pérdida. Esa pérdida también la tienes en recepción. Y entonces, si tú en recepción tienes pérdidas,
Si tú en recepción tienes pérdida, por muy buena transmisión que tú tengas, no llegas. Tú puedes tener una buena transmisión, a engañar y tiene una pérdida. Sí, Siempre los compradores siempre tienen pérdidas. sí, hombre, Sí. siempre van a tener una pequeña pérdida. Eso es Sí, igual. pero si tú esa pérdida, que en transmisión no puede ser muy grande, sí pasa que en recepción sí puede ser muy grande, porque ya no estamos hablando de esa potencia, estamos hablando de potencias mucho más bajas que si le suma una pérdida, es problemático. Por eso yo he trabajado muchos años en telecomunicaciones y siempre el trabajo es decir que el problema no es que tú llegues, sino que lo que tú quieras recibir te llegue. Porque tú puedes tener una señal muy buena, tú puedes salir en antena, tú puedes mirar la densidad de radiación con un dispositivo de medición, lo mides, pero claro, si tú desde la antena hasta el receptor tienes unas pérdidas, de hecho tú fíjate que, por ejemplo, en U y en V es muy típico poner preamplificadores de antena, porque las señales son muy débiles, y y hay que darle algo de ganancia por todas las pérdidas que tiene. En VHF y UHF y de esas frecuencias para arriba, 1200, los acopladores de antena no se utilizan, porque son pérdidas que tienes en transmisión, que vale, pero en recepción son esto. Por eso lo mejor, como dice, es mejor gastarse 100 euros, que diga, una parte en la antena y una parte menor en el equipo, porque al final de cuentas, si tú no escuchas al que tú llamas, puedes tener el mejor equipo del mundo. Si tienes una antena que es con poca ganancia, no te sirve para nada. Tiene que haber un equilibrio siempre entre la antena y todo. Acoplador de antena, en muchos casos se necesitan, sí, porque las antenas son muy cortas. Cortas me refiero a que el ancho de banda de la antena no cubre todo el ancho de banda del transmisor, de la banda que estamos utilizando. ¿Vale? El ROE es siempre grande y además misterioso muchas veces. ¿Vale? Sí. Y si has trabajado con él, Sí. te ha vuelto loco. No, hay veces que a mí ha habido cosas que me han vuelto muy locos y la verdad es que el mundo de las telecomunicaciones sobre todo de la radio, es una parte muy curiosa. No, eso, olvídate. Vale. Mira, faltan 5 minutos y vamos a empezar con los elementos, las fuentes de alimentación. Si queréis, no merece la pena porque lo vamos a dejar empezado. Vamos a empezar la semana que viene otra vez con lo mismo y no lo tenemos. Pero el ROE es que es lo suyo. Además, una de las cosas mejor que tiene la red de afición, que aparte de tener un equipo en que hablamos y con todo el mundo, es que nos da mucho tiempo para experimentar todas las cosas. Sin saber, terminamos aprendiendo. Es un mundo verdaderamente muy, como el que dice, termina siendo adictivo. Aparte de tener una emisora para hablar, para todo esto, cuando quieres optimizar una antena, cuando quieres ver. Y hoy en día la inmensa mayoría de los equipos tienen un acoplador automático y le das al botón y lo oyes todos los relés que empiezan a funcionar y te ajustan la antena. Pero pon detrás de él, pon un medidor y ya verás, tú haz la medida eso. Actividades. Espérate, yo creo que sí. Si no, mándamelo. Mira, a este sí llega. Seguro. A 7tangobravo@telefónica.net. Ese es el mío personal. Y así no hay problema. Igual es que está cargado el este, ¿vale?
Ahí no tengo ningún problema. Me dices, soy del curso y te contesto lo más pronto posible. Actividades. Espera un momentito, lo voy a comprobar. Lo voy a comprobar. urm.es. Enviar sin asunto. No, a mí no me la ha devuelto. A mí actividades no me la ha devuelto no me la ha devuelto. Igual te va a tardar mucho. Pero que si no, me da igual. Lo hacemos me mandáis ese correo y sin problema. ¿Vale? Aquí cogemos y lo que digo, el jueves que viene solucionamos todas las dudas que tengáis y así lo hacemos un poco más ameno, porque estaba hablando yo, durante una hora os puede parecer un poco pesado. Si tenéis dudas, me mandáis la duda y lo primero que hacemos es que la resolvemos. En el documento que preparo las primeras líneas, lo preparo eso. Todo lo que he dicho está en el libro. Es decir, que de aquí lo único que no está en el libro es esta figura. Todo lo demás es del libro. ¿Sabes? Que no es decir, más resumido, pero es el libro. No, de ahí no vamos a salir para que no haya problemas. ¿Alguna duda más? Sí, dime. Dime. No te oigo, no sé lo que estás. Oigo algo de fondo. Está hablando, JJ está hablando, pero no se le escucha lo que habla. Sí, te contesto, Álvaro. Vamos a seguir. Espérate que silencia voy a silenciar a JJ porque es que no te escucho y está metiendo ruido. Vamos a hacerlo, a no ser que ocurra me ocurra a mí algo, todos los jueves a esta misma hora. Todos los jueves a esta misma hora, a no ser que sea fiesta. Si es fiesta, no vamos a hacerlo porque hay gente que no estaría y lo vamos a hacer todos los jueves. De todas formas, todos los que sois socios de captación de URE, es decir, los que habéis ido a una sección o directamente lo habéis hecho a través de URE, vais a recibir un correo con todas las indicaciones, invitándolos a esto. Y todos los jueves lo vamos a ir haciendo. Sí, lo pondré yo. Me acuerdo, me pongo en esto y yo todos los miércoles, en los días anteriores pondré, mañana tenemos a hacer. Y ya está. Lo pondré en eso y sí, mejor en Twitter que lo tenéis haciendo. También en Twitter tengo un usuario de Twitter, si queréis seguirme. No pongo muchas cosas, pero bueno. Ahí tengo yo cuenta de Twitter, pero lo mando a la URE y en la URE lo reenvían todos esas. Aparte se va a poner, si no se ha puesto ya, se pondrá en la semana que viene en la página web de URE, se va a poner un banner diciendo que vamos a estar aquí los jueves. Y nada,
gracias a vosotros por aguantarme, ¿vale? Y Muchas lo dicho, gracias. nos vemos el jueves que viene y si tenéis alguna duda, me la escribís, me la mandáis y yo cojo y lo primero que hago, vamos resolviendo dudas, ¿vale? Y, por ejemplo, ya si alguno había incorporado después, vamos a empezar desde el principio hasta que lleguemos aquí para toda la gente. Es decir, vamos a empezar una vez. Los que se pongan detrás, que vaya viendo. Si ha salido bien la grabación, estas grabaciones la vamos a estar subiendo al canal de URE de YouTube, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí conmigo y nada, que pasáis un buen fin de semana, ¿vale? Gracias. Hasta adiós. luego. Gracias, Adiós. Manuel. Una Nada. pregunta, Manuel, por favor. Dime. ¿Sí? ¿Mañana va a estar abierta la sede aquí en Málaga? Sí, mañana voy a estar yo. Venga, me paso mañana por la tarde. Allí voy a estar y preguntas si no me conoces, bueno, ya me has visto la cara al principio, pregunta por mí que yo voy a estar allí, ¿sabes? Muy bien. Muchas y te gracias. atiendo para todo lo que tú quieras, ¿vale? Venga. Vale, Gracias, pues adiós. saludos, hasta luego. Adiós, hasta mañana. Gracias, adiós. Adiós.